Buenos días. Vamos a iniciar la charla. Me imagino que se irá incorporando a la gente poco a poco, pero para cumplir con los horarios y tener posibilidades de debatir, es conveniente entonces tratar de comenzar lo más pronto posible. Como les decía, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta segunda charla plenaria del 10º Congreso Venezolano de Ecología. En esta oportunidad es un placer contar con la participación del profesor Edgardo Lander, quien hoy estará disertando acerca de la política petrolera global y sus implicaciones ambientales con la charla titulada El modelo energético de los combustibles fósiles y los límites del planeta. El profesor Lander, a modo de muy breve sinopsis, realizó estudios de sociología en la Universidad Central de Venezuela, que luego continuó con un doctorado en la Universidad de Harvard. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y a lo largo de su carrera ha realizado aportes importantes en diversos temas, de los cuales sustraje algunos de ellos. Puedo mencionar crítica al marxismo y al socialismo, la dimensión política de la ciencia y la tecnología, la colonialidad del saber y conocimientos eurocéntricos, y más recientemente, en los últimos años, se ha dedicado al estudio de los límites de la vida en el planeta y los movimientos sociales como actores de resistencia en estos procesos. Tiene numerosas publicaciones, escogí solo 3 de los libros que desde la perspectiva de nosotros han tenido un impacto importante. El primero se titula Contribución a la crítica del marxismo realmente existente, verdad, ciencia y tecnología. Otro texto se titula Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Y por último, un texto con un título muy provocador, La ciencia y la tecnología como asuntos políticos. En la actualidad, Edgardo es miembro del Instituto Transnacional con sede en Holanda. Además es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y es miembro integrante del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo promovido por la Fundación Rosa Luxemburgo. Edgardo, muchísimas gracias por venir. Todo tuyo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a los organizadores del Congreso Nacional de Ecología por la invitación a participar en este evento. Quiero comenzar por decir que estoy muy complacido por el tono de los debates que he visto en esta sala a propósito de las experiencias de las comunidades que hoy están actuando en diferentes lugares en la resistencia y la construcción de alternativas, porque estoy convencido de que es precisamente el lugar privilegiado de la posibilidad de freno de esta lógica destructora que hoy enfrentamos. Igualmente quiero pedir un poco de excusas por la cantidad de cifras que voy a citar, porque de alguna manera estamos en una cultura en la cual suena a paja y a sociología, cosas que no estén respaldadas de alguna manera con ciertas cifras, y creo que en el terreno energético hoy las cifras que confrontamos son extraordinariamente aterradoras. Entonces voy a hablar sobre lo que considero que es la naturaleza de la crisis que hoy confrontamos. En segundo lugar, el tema del patrón energético como expresión, manifestación del tipo de crisis que estamos viviendo, para aterrizar un poco en el tema del petróleo en Venezuela
y la necesidad de la búsqueda de alternativas y la generación de un debate público democrático sobre otras opciones de vida diferentes a esta inevitabilidad de Venezuela, país petrolero. En primer lugar, quiero decir que la crisis que hoy confrontamos en el planeta, que no es solo una crisis climática, no es solo una crisis de elevación de la temperatura promedio de la atmósfera y los mares, es una crisis de un patrón civilizatorio. Y este patrón civilizatorio es un patrón que tiene una larga data, que viene de muy atrás en la historia de la cultura occidental. Sobre esto hablaré un poco más mañana en uno de los paneles que se va a hacer sobre causas estructurales, donde voy a hablar un poco del tema más detalladamente de las implicaciones y responsabilidad del patrón de conocimiento dominante, esto es, el patrón de conocimiento científico-tecnológico como parte del problema que hoy confrontamos, no como la solución. Pero estamos, decía, viviendo una profunda crisis civilizatoria que tiene que ver fundamentalmente con haber llegado al necesario reconocimiento de que este dogma, esta fantasía de la posibilidad de un crecimiento sin fin en un planeta acotado es realmente una radical imposibilidad. Y hoy no solo hemos llegado al límite, sino que en muchos sentidos hemos sobrepasado los límites. Los límites en términos de la capacidad de reproducción de la vida y de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Esto tiene una dimensión que es la que más se destaca en los debates, por supuesto, que es el tema del cambio climático, pero no es solo un asunto de cambio climático. Tiene que ver con la acelerada pérdida de la biodiversidad, precisamente en condiciones en las cuales, ante los traumáticos cambios que estamos confrontando y los cambios previsibles, la biodiversidad es una condición de posibilidad de ir de alguna manera sobreviviendo a las transformaciones de los ecosistemas a nivel globales y simultáneamente con las transformaciones destructoras de naturaleza climática global estamos sistemáticamente destruyendo aquellas condiciones de posibilidad que nos harían más probable sobrevivir en estas cambiantes condiciones. Es igualmente un problema de sobrepesca. Se ha hablado acá esta mañana del tema del agua. Obviamente, la afectación, destrucción, contaminación de las aguas en una forma crecientemente irreversible está condicionando las posibilidades de continuidad de la vida humana tal como la conocemos. Pero igualmente estamos confrontando la profunda crisis de un patrón de conocimiento. De un patrón de conocimiento que parte del supuesto de una radical separación entre seres humanos y naturaleza, una construcción que coloca al ser humano en el centro de la creación y coloca, como se decía en el debate anterior, a la llamada naturaleza en todas sus dimensiones como una radical otredad. Y esa otredad es una cosa
a ser sometida, transformada. Y cuando nos encontramos con obstáculos, cuando nos encontramos con las consecuencias perversas de la acción, lo que se busca entonces es renovados niveles de control, renovados niveles de apropiación para seguir en la misma dirección no cuestionada. En este sentido, este patrón civilizatorio es un patrón que inclusive va más allá de la lógica de la sociedad capitalista, aunque tiene en el capitalismo su forma histórica principal, porque en el capitalismo se logró una extraordinaria convergencia entre esta cosmovisión global de supremacía total del ser humano sobre el resto del planeta, con la lógica de la acumulación capitalista que ha implicado sistemáticamente procesos de apropiación, procesos de usurpación, procesos de hacerse dueño de los comunes del planeta, hacerse dueño de las condiciones que hacen posible la vida. Entonces, el capitalismo es la expresión histórica máxima de este modo de asalto sistemático de lo que desde los tiempos remotos de Francis Bacon ha sido la guerra sistemática de este patrón de conocimiento en contra de la llamada naturaleza. Pero cuando pensamos hoy en la necesidad de alternativas, de salida a esta profunda crisis, nos tenemos que plantear que las alternativas no pueden ser al interior de la misma lógica de la sociedad industrial, no puede ser al interior de la misma lógica del mismo patrón de conocimiento, no pueden ser al interior de la misma lógica de la noción del crecimiento sin fin, no pueden ser al interior de la misma lógica de creer que la felicidad y el bienestar y la libertad humana tiene que necesariamente estar basada en la acumulación de bienes materiales. En términos históricos más recientes a esta visión, digamos, más de cosmovisión de este patrón civilizatorio, de este patrón de conocimiento, quisiera aterrizar más específicamente, para no hacer esto demasiado vago y intentar abarcar demasiados asuntos en una sola presentación, hablar del tema del papel medular de los combustibles fósiles en este patrón de conocimiento. En términos históricos más recientes, fue la explotación masiva de los combustibles fósiles, primero del carbón, luego del petróleo y el gas, lo que hizo posible el extraordinario salto productivo y tecnológico de la revolución industrial y las tasas de crecimiento, tanto de la producción como de la población, que no tienen antecedente alguno en la historia de la humanidad. Una energía que se fue acumulando durante millones de años bajo la superficie terrestre se convirtió en una fuente energética accesible, muy barata, altamente eficiente, fácilmente transportable y aparentemente de una abundancia ilimitada. Fue esta fuente de energía la que alimentó la maquinaria productiva del capitalismo durante estos últimos 2 siglos y medio, con lo cual fue posible un paso más en la extraordinaria creación de riqueza material que caracteriza hoy a las sociedades industriales del norte. Esto contribuyó a reafirmar en el sentido común de estas sociedades la idea del progreso, el convencimiento de que era posible un crecimiento económico sostenido, sin fin, en el cual las condiciones materiales de vida, de consumo, de cada nueva generación serían, en este sentido material, superiores a las de la generación anterior.
e inclusive con esta noción de abundancia creciente, la posibilidad en las sociedades industriales liberales de la conciliación de clases, porque tal iba a ser la abundancia que era posible superar las contradicciones de la escasez. Esta presión sobre la capacidad de carga del planeta no es consecuencia de que el conjunto de la humanidad esté viviendo en condiciones de abundancia material. Por el contrario, vivimos en un mundo extraordinariamente desigual, en el cual centenares de millones de personas carecen de las condiciones elementales de una vida digna. Centenares de millones de personas que carecen de acceso a agua potable. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, variando en los años entre 800 millones y 1.000 millones de personas se van a la cama con hambre cada día. Mientras se están produciendo los niveles de concentración de la riqueza y del ingreso mayores, pero no solo mayores, sino incomparablemente mayores a cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Cualquier momento anterior, sea el Imperio Romano o cualquier otro momento donde uno pueda imaginarse épocas de opulencia de los sectores más privilegiados del planeta, se quedan muy pequeños en escala en comparación con las extraordinarias desigualdades existentes en el mundo actual. Desigualdades que se han acelerado brutalmente en todo el planeta a lo largo de las últimas 3, 4 décadas de la contrarrevolución neoliberal que ha llevado a niveles de concentración de poder, repito, nunca antes vistos. Las supuestas soluciones a esta multiplicidad de crisis que confronta hoy la humanidad, que han surgido en estas décadas, sobre todo desde que se ha colocado en el debate público internacional la crisis climática. Las propuestas de solución que se hacen desde las instituciones político-jurídicas internacionales existentes, desde los gobiernos, pero igualmente desde los patrones hegemónicos de conocimiento, desde las formas hegemónicas de conocer características de esta sociedad, lo que comúnmente llamamos la ciencia, la tecnología, han demostrado hasta el momento ser absolutamente inadecuadas. Esto es así porque no parten del reconocimiento del carácter propiamente civilizatorio de la crisis que confrontamos. No se admite que no es posible el logro de la continuidad de una vida digna para el conjunto de la humanidad, a menos, y esto es una de las cosas fundamentales que quiero afirmar, que adquiramos la capacidad de vivir en armonía con el resto de los seres humanos, con el resto de los seres de la naturaleza, y no en guerra permanente, en búsqueda del pleno sometimiento de todo lo otro. No se asume que no será posible lograr la igualdad y la dignidad para todos los seres humanos, apostando al incremento de la riqueza material para que todos vivan, supuestamente, como viven en términos de patrones de consumo los sectores de clase media y clase alta del norte industrializado. Son necesarias, por lo tanto, otras concepciones, otras nociones de riqueza, otras nociones de lo que es buen vivir. Pero igualmente, la necesidad de una redistribución radical del acceso a los comunes del planeta
que están apropiados hoy en una forma tan brutalmente desigual. Una de las formas en las cuales se defiende con mayor eficacia la desigualdad en el mundo hoy es con todas las teorías de acuerdo a las cuales los patrones de abundancia de unos hoy representan los patrones de consumo que todos tendrán mañana. Esto es una brutal mentira, una fantasía sin fundamento alguno. Quienes lo afirman en realidad saben que esto no es posible, pero se constituye en la forma en la cual se saca del debate un pequeño problema, el problema del poder, el problema de las relaciones entre los poderosos y el resto, el tema de la ausencia de democracia en la forma como se toman las decisiones fundamentales del mundo hoy. En lugar de reconocer que la lógica mercantil de acumulación sin fin y que los patrones de conocimiento asociados, ciencia, tecnología, coloniales, eurocéntricos, patriarcales, modernos, son componentes fundamentales de estos procesos de devastación de la vida, hoy estamos presenciando que se postula que la solución la tenemos que encontrar en los mismos mecanismos de mercado y en los mismos patrones de conocimiento que nos han llevado a la situación actual. De acuerdo al famoso informe sobre la economía verde que preparó el PNUD para la cumbre de Río +20 del año pasado en Río, si se ha desarrollado una economía que llaman economía marrón, una economía altamente contaminante, destructiva, es porque los mercados han tenido unas señales equivocadas. Sería necesario, por lo tanto, establecer acuerdos internacionales, normas, para que los pobres mercados que estuvieron mal orientados porque no tenían las señales adecuadas, tengan las señales adecuadas y, en consecuencia, inviertan en la dirección de la economía verde. Cuando se hizo el anuncio del informe último, del cual se habló ayer en la conferencia de la mañana, el documento referido a las recomendaciones para los llamados hacedores de política, el presidente del panel intergubernamental de cambio climático, Rajendra Pachauri, declaró en la rueda de prensa de presentación del documento que los mercados financieros son la única esperanza que le queda a la humanidad en la lucha contra el cambio climático. Lo que quiero decir con esto, y no tengo tiempo de alargarme, es la lógica en la cual se construye desde una forma de acotar los problemas que hace fundamentalmente la ciencia, de tratar de dejar afuera todos estos asuntos políticos, ideológicos, de poder, de civilización, crisis de patrón civilizatorio, etcétera, etcétera, como asuntos que son como inevitables o inexorables o las cosas son así, y acotarse dentro de el supuesto de que cómo la economía va a seguir creciendo, cómo los patrones de consumo energético van a seguir creciendo, cómo los países del sur van a querer seguir
aproximándose a los patrones del norte, entonces vamos a buscar, y como todo eso es inevitable, vamos a buscar las soluciones tecnológicas que nos permitan, a pesar de todo eso, encontrar salidas a la crisis. En este mismo quinto informe del panel intergubernamental, por primera vez se asoma la idea, no es que se defienda categóricamente, pero se asoma una cosa que antes no estaba en la discusión expresa del panel, de que quizás el plan B, ya que la reducción de la emisión de gases invernadero no parece posible, quizás el plan B es tomarse en serio la geoingeniería. Las geoingeniería son un conjunto de propuestas entre las cuales, llevando la lógica moderna de la racionalidad instrumental de responder a cada problema con más control y más control y más control y más manipulación, la idea de que sería posible el control pleno de los sistemas climáticos planetarios por diferentes tecnologías de lanzar a la atmósfera partículas que reflejen la luz solar hasta llegar a la situación donde se logre un reequilibrio que permita contrarrestar la concentración de gases de efecto invernadero. Esto constituye un proyecto prometeico de gran escala, de una extraordinaria irresponsabilidad, porque por más sofisticada que sea la teoría y por más avanzados que sean los computadores con los cuales están trabajando, se trata de sistemas climáticos mucho más complejos que los modelos y las consecuencias no previstas pueden ser realmente catastróficas. Por otra parte, en la medida en que se establece mayores niveles de control, se establecería una lógica en la cual más control requiere, para preservar el control, más control. Entonces, acá nos encontramos con, por una parte, unos riesgos solo comparables a otros dos asuntos científicos tecnológicos, que es el tema atómico, y vemos que, a pesar de que no aparece en la prensa cotidianamente, el tema nuclear de Japón no solo no ha desaparecido, sino que parece ser cada vez más riesgoso. El gobierno japonés, por ejemplo, ha reconocido que desde el momento de la explosión, por lo menos 300 toneladas diarias de aguas contaminadas han sido soltadas al mar Pacífico. En este momento nos encontramos ante una situación donde, si viviésemos en un mundo un poco más responsable, estaríamos todos frente a la televisión viendo el proceso mediante el cual se intenta sacar las piezas de combustible que están colocadas en una estructura frágil, que requieren ser removidas, y se trata de un proceso extraordinariamente riesgoso en términos de lo que significaría que algo saliera mal en una operación tecnológica nunca antes realizada. Uno de los ámbitos en los cuales podemos detectar con claridad la extraordinaria distancia entre lo que dicen los diagnósticos, por un lado, y la ciencia y la tecnología modernas tienen, por supuesto, una extraordinaria capacidad de diagnóstico,
de información, de documentación, de precisión al detalle de muchos asuntos que tiene que ver, por supuesto, con el tipo de preguntas que se formulan. Pero lo que quiero destacar es que entre los diagnósticos y lo que ocurre en términos de políticas públicas, y uno de los lugares fundamentales de la definición del futuro del planeta, que son las decisiones de inversión de las grandes corporaciones transnacionales, hay una distancia creciente. Si uno lee los diversos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático o lee las revistas especializadas sobre temas climáticos, está claro que no solo hay un consenso, como bien lo destacaste ayer, en relación a las transformaciones que están ocurriendo, al carácter antropomórfico, de origen humano de estas transformaciones, sino que nos estamos acercando a umbrales peligrosos en los cuales puede llegarse a procesos de naturaleza catastróficos e irreversibles si no se detiene esta lógica destructiva. Sin embargo, es interesante la lectura, y aquí viene lo de los números, de lo que los principales tomadores de decisión en el mundo hoy están haciendo con esta información. Y como dije antes, estas son decisiones de políticas públicas y decisiones que no siempre se piensan como decisiones de política, pero son decisiones de política en el sentido de que son decisiones que nos afectan a todos, que son las decisiones de inversión de las grandes corporaciones transnacionales, porque son el lugar principal de orientación de la dirección hacia la cual camina hoy el planeta. Una de las formas, habría otras formas de discutirlo, pero voy a tomar una forma de mirar esto de los debates actuales, es la noción del presupuesto de carbono, que también fue mencionado en la presentación de ayer. Esto es un concepto que se refiere no al monto anual de emisiones de gases de efecto invernadero, sino a algo que ha sido denominado el presupuesto total de la capacidad que tiene la atmósfera, los mares, los bosques, de retener un determinado monto, en este caso de CO2, para evitar que la temperatura promedio del planeta pase de algún nivel determinado en términos de los riesgos que ello implicaría en cada nivel que se haga el cálculo. De acuerdo a cálculos de una organización denominada Carbon Tracker y del Instituto de Cambio Climático de la Escuela de London School of Economics and Political Science de Londres, basado en los datos del panel intergubernamental, para tener 50% de probabilidad de que la temperatura promedio planetaria comparada con la temperatura promedio existente antes de la era de los combustibles fósiles, esto es, antes del inicio de la Revolución Industrial Inglesa, puede poner como fecha más o menos 1750, habría un determinado presupuesto, un monto total de gas de efecto invernadero, en este caso el cálculo de CO2, que se puede
colocar en la emitir para tener un determinado 50% en este caso el cálculo de garantía de que la temperatura no pase de 2 grados centígrados comparados con la existente como promedio antes de la Revolución Industrial. Dos grados suena poco, también lo señalaste tú ayer, pero si hemos visto lo que hemos visto en términos de la documentación que nos fue presentada, en términos de los glaciales, del proceso de descongelamiento de casquetes polares, de la elevación del nivel del mar, de los crecientes y recurrentes eventos climáticos extremos, con una variación de temperatura de solo 0.85 grados, menos de 1 grado, en 250 años, ¿qué nos espera con 2 grados? Pero la apuesta a la cual más o menos se ha llegado en las negociaciones intergubernamentales es la idea, bueno, vamos a hacer lo posible porque no pase de 2 grados. De ese presupuesto, para que no pase de 2 grados, en 250 años se ha consumido más de la mitad. Pero resulta que el proceso de emisión de gases de invernadero en la actualidad, que a pesar de todos los diagnósticos y a pesar de todos los señalamientos, a pesar de todas las cumbres ambientales, a pesar de las cumbres de Río, el proceso no solo no se ha detenido, sino que se sigue acelerando. Si continúa al ritmo actual, la otra mitad del cupo, digamos, de este presupuesto sería consumida en solo 3 décadas. Lo que tomó 250 años para llegar a la mitad, tendríamos 3 décadas, lo que significaría que cada tonelada de CO2 que se emita en la atmósfera más allá de los años 40, significaría un empujón en la dirección de ir más allá de los 2 grados centígrados. Esto es el diagnóstico. Una de las formas de conceptualizarlo, porque obviamente hay muchas formas muchas miradas sobre, pero a partir de esto, ¿qué ocurre con la actividad de los combustibles fósiles, las políticas públicas y las políticas de inversión de las corporaciones en la actualidad? Y digo esto porque nos encontramos en un mundo un poco esquizofrénico, donde por un lado hay toda una literatura científica, todas unas negociaciones, todos unos detallados gráficos, como vimos ayer, muy alarmantes. Y por otro lado, como tú también decías, business as usual. Se sigue como que no estuviera pasando nada. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las reservas probadas hoy de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, son 3 veces mayores, las ya probadas, no las estimadas, las ya probadas, son 3 veces mayores que lo que podría quemarse si se quiere tener un cierto grado de garantía de que la temperatura no pase de 2 grados. Esto quiere decir que para llegar a este nivel ya muy crítico de 2 grados, 2/3 partes de las reservas probadas tendrían que permanecer bajo tierra.
Sin embargo, las empresas de combustibles fósiles siguen invirtiendo masivamente en la explotación, en la búsqueda de nuevas reservas. Solo en el año 2012, estas corporaciones globalmente invirtieron 640.000 millones de dólares en el desarrollo de nuevas reservas, cuando 2/3 partes de las reservas que ya tienen, en principio, no podrían ser explotadas. En un muy interesante artículo de The Economist, probablemente la revista más importante del mundo financiero internacional, se pregunta cómo es posible que las corporaciones que tienen estos datos en sus manos sigan masivamente invirtiendo en algo que en principio sería totalmente inútil porque lo tendrían que dejar sin explotar en la medida en que lo descubran. Y dice editorialmente The Economist, probablemente las empresas están apostando a que los gobiernos van a ser incapaces de llegar a ningún acuerdo. Probablemente están apostando a que seguirán negociando eternamente y mientras tanto vamos a seguir. Yo agrego que no es que están simplemente apostando. Una apuesta es cuando uno tira los dados y no sabe cuál va a ser el resultado. Este es un tipo de apuesta diferente. Este es un tipo de apuesta en que todos los recursos financieros y políticos de las corporaciones están empujando los dados en la dirección de que no haya acuerdo. Entonces, en este sentido, podemos ver la extraordinariamente estrecha relación entre este poder económico, financiero, político, porque cuando hablamos de corporaciones energéticas, en el mundo de hoy estamos necesariamente hablando también de los mercados financieros, porque están estrechamente articulados en todo sentido. Están estrechamente articulados, porque, inclusive en el sentido más inmediatamente graficable, que es que comparten directores. Las grandes corporaciones petroleras y los grandes centros financieros, los grandes bancos y las grandes entidades financieras comparten directorios, se prestan plata a sectores financieros, al sector petrolero. Y también el hecho de que en esta lógica capitalista de la ganancia a corto plazo y de que las ganancias de los jefes de las empresas dependen del rendimiento semestral de la empresa, una de las cosas que entra en la contabilidad de las empresas energéticas cuando se hace la valoración en el mercado es el monto de las reservas probadas con las cuales cuenta esa empresa. Entonces, se invierte para aumentar el valor de la empresa. Y esa inversión para aumentar el valor de la empresa, obviamente, tiene una lógica en que una vez que está invertido, la presión de los dueños de las acciones es para que esta inversión se realice. Entonces, estamos en una lógica de retroalimentación desde las estructuras de poder en una forma extraordinariamente perversa. Las políticas públicas y la mayor parte de las proyecciones de las corporaciones energéticas transnacionales sugieren que las energías renovables continuarán desempeñando un papel absolutamente marginal. La Agencia Internacional de Energía estima que, de acuerdo a lo que denomina el escenario central, para el año 2035,
la demanda de energía se habrá incrementado en una tercera parte. De acuerdo a esta agencia, las emanaciones de CO2 se habrán incrementado en 18.6% para el año 35 en relación a la situación actual. Estamos, repito, en este escenario, por un lado, de caracterización y diagnóstico, donde se señala la urgencia de detener estas emisiones, y por otro lado, las proyecciones que se están haciendo desde la Agencia Internacional de Energía o de los otros organismos internacionales de cuál es la tendencia probable. Y la tendencia probable es que todo continuará en la misma dirección. En el informe estadístico sobre energía de la BP, anteriormente British Petroleum, correspondiente al año 2012, se afirma que los combustibles fósiles siguen representando 87% de los combustibles comercializados en el mundo hoy. Globalmente, las energías renovables representan el gran total, de acuerdo a la BP, de 2%. 2%. Y esta es la solución a la crisis climática. Indican que el petróleo ha ido perdiendo terreno durante los 12 años anteriores. ¿Ante quién? Ante el carbón, que es más contaminante que el petróleo. Esto corresponde con los cálculos de la Agencia Internacional de Energía, de acuerdo a la cual el carbón ha cubierto cerca de la mitad del incremento de la demanda mundial durante la última década, creciendo el carbón más rápidamente que la energía renovable. Que crezca más rápidamente el carbón que la energía renovable es un dato absolutamente extraordinario, porque la base a partir de la cual está creciendo la energía renovable es muy pequeña. Y es muy fácil, sería muy fácil tener tasas de crecimiento aceleradas. Pues resulta que en la contribución global es más acelerado el incremento de la participación del carbón que de las energías renovables. La Agencia Internacional, la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, hace proyecciones a futuro sobre consumo energético de acuerdo a diferentes precios y diferentes coyunturas de crecimiento de la economía. Estiman, como en los otros cálculos, un incremento significativo en los niveles de consumo de combustibles líquidos para el año 2040. A partir de aproximadamente 88 millones de barriles diarios del año 2011, estiman que para el año 2040 el consumo global será de entre 111 y 118 millones, un incremento de unos 30 millones de barriles diarios de petróleo, en condiciones del consenso científico global y de todas las declaraciones, de todas las cumbres, de que esto es imposible. Según el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, desde el punto de vista energético, el futuro es más brillante. Eso es literalmente lo que dicen. Más brillante para las próximas décadas. Obviamente brillante para las corporaciones. Los expertos están prácticamente seguros de que la demanda de energía aumentará drásticamente, 50% en los próximos 15-20 años, en gran parte en respuesta al rápido crecimiento económico en el mundo en desarrollo. Esta demanda sería satisfecha principalmente con incrementos de la producción de los países de la OPEP y la explotación de combustibles fósiles no convencionales.
dices? No, yo no tengo teléfono. No. No. Las proyecciones que hacen, voy a tener que empezar a mochar. Las proyecciones que hacen las grandes corporaciones, la Chevron, la BP, la ExxonMobil, son importantes porque no se trata de unos simples estudios científicos sobre cuáles podrían ser las tendencias, sino que son las proyecciones a partir de las cuales toman sus decisiones de inversión. Y son las proyecciones a partir de las cuales colocan sus acciones en la bolsa. Entonces no son simplemente un cálculo de alguna revista esotérica, sino que son los criterios a partir de los cuales se toman decisiones. Recorriendo los informes de las diferentes corporaciones, sin entrar ya en detalle porque no me alcanza el tiempo, encontramos exactamente la misma tendencia. La noción de que hay una demanda que continuará creciendo, de que hay una cantidad increíblemente grande de recursos que todavía no han sido identificados y que, por lo tanto, de lo que se trata es de continuar en esta lógica de inversiones extraordinariamente masivas para producir más petróleo. Se ha hablado mucho de la noción de una era postpetrolera. Hasta hace relativamente poco se hablaba de que habíamos llegado al llamado peak oil, el pico de la curva, en la cual para el conjunto del planeta se habría pasado del nivel en que se habría explotado la mitad de los recursos totales, con lo cual necesariamente la producción tendría que comenzar a descender. Sin embargo, en los últimos prácticamente 15 años se han producido unas transformaciones tecnológicas de una escala antes inimaginable. De acuerdo a Michael Clare, uno de los analistas más lúcidos de la geopolítica del petróleo, no estamos hoy en camino hacia la era postpetrolera. Estamos hoy en camino a salir de la fase del petróleo fácil y barato a los combustibles fósiles no convencionales, más caros, más sucios, mucho más riesgosos y más contaminantes. Esa es la nueva era petrolera. Esta era petrolera se caracteriza por las arenas bituminosas del Canadá, el petróleo pesado y superpesado de la faja petrolera del Orinoco, presal en Brasil, las exploraciones en el Ártico, de las cuales vimos noticias en estas semanas por el barco de Greenpeace que intentó simbólicamente detener la explotación de la plataforma rusa en el Ártico. E igualmente las tecnologías del fracking que están produciendo devastadores efectos, sobre todo en los Estados Unidos, que es el lugar donde esta forma de producción de la fractura hidráulica se ha utilizado en mayor escala, con el discurso de que como el gas es menos contaminante que el petróleo y que el carbón, esta sería una energía de transición. Quienes han estudiado esto con detalle han llegado a la conclusión de que esta supuesta energía de transición, en la medida en que es altamente contaminante de los acuíferos
en la medida en que es altamente contaminante de la atmósfera en las zonas cercanas. En la medida en que al bajar los precios del gas en los Estados Unidos, hace que el carbón no pueda competir, lo cual nos lleva a que se deje de producir carbón, sino que Estados Unidos se convierte en un gran exportador global de carbón, con lo cual la tecnología de transición es una tecnología que en balance probablemente produce más gases de efecto invernadero que el petróleo e inclusive que el carbón. ¿Cuáles son las políticas públicas? Una sola cifra ilustra de qué se trata. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, en el año 2011, los subsidios públicos diversos a la producción, distribución y consumo de combustibles fósiles en todo el mundo fueron de 553.000 millones de dólares. Acá nos toca una proporción significativa de esa, cuyos cálculos son diversos, pero puede estar en la escala de unos 20.000 millones de dólares anuales, en comparación con un subsidio de 88.000 millones de dólares totales para energías alternativas. América Latina ha sido en estos años, obviamente, en el conjunto del planeta, en el lugar donde tendría la humanidad mayores posibilidades de optimismo en relación a la búsqueda de alternativas y opciones a esta lógica depredadora de crecimiento sin fin y de asalto sistemático y guerra continua a la llamada naturaleza. Cuando hablo de naturaleza hablo de llamada porque siempre me incomoda la noción de que la naturaleza está allá y nosotros no sé qué seremos. Las luchas de los movimientos populares, movimientos indígenas, movimientos campesinos en el continente, la lucha contra el ALCA, los grandes procesos de movilización popular que llevaron a las transformaciones políticas, las nuevas constituciones en Venezuela, Ecuador y Bolivia, las nociones del buen vivir, del suma causai, del suma camaña, la incorporación en la Constitución ecuatoriana por primera vez en la historia de la noción absurda desde el punto de vista liberal de que la naturaleza no es una cosa, sino un ser y por lo tanto tiene derechos, lo cual es un lugar un poco extraño para hacer rupturas epistemológicas, pero la Constitución representa una brutal ruptura epistemológica. Todo esto abría las posibilidades de otra dirección en la forma de abordar esta lógica de crecimiento sin fin y esta lógica de asalto sistemático a la llamada naturaleza. Sin embargo, hoy podemos ver, después de varios años de estos gobiernos, que buena parte del optimismo no se ha transformado en cambios de algún nivel de significación. Podemos ver la lucha de los pueblos bolivianos en el Tipnis. Podemos ver la decisión anunciada hace unas pocas semanas del presidente Correa de que después de todo las reservas petroleras del Parque Nacional Yasuní van a ser explotadas. Podemos ver la decisión del gobierno amigo de Argentina de permitir la explotación masiva por la metodología, por la tecnología del fracking de los gases en una zona de Argentina, de la provincia de Neuquén, que tiene como problema principal la limitación de agua, y esta es una tecnología que requiere
grandísimos volúmenes de agua. En Venezuela tenemos 100 años de petróleo. Tenemos que pensar en el petróleo tanto en una mirada global como seres humanos en el planeta Tierra y una mirada más aterrizada de qué ha pasado con el petróleo acá. Voy a, sin entrar en detalle por falta de tiempo, de mencionar algunas cosas. Obviamente tenemos una devastación ambiental masiva. Santiago hablaba hoy del lago de Maracaibo. Resulta que el lago de agua dulce mayor de toda América Latina, el lago más grande al sur de los grandes lagos entre Canadá y Estados Unidos, ha sido básicamente sacrificado y se continúa sacrificando en función de la lógica petrolera. Hemos visto lo que las comunidades de Punta Cardón y las comunidades cercanas a las refinerías de José nos han señalado. Tenemos prácticamente un siglo de la mal llamada enfermedad holandesa. Digo mal llamada enfermedad holandesa porque ese fue un nombre, como toda la lógica colonial de los discursos de los dominantes. Fue un proceso económico que le ocurrió a Holanda cuando descubrió masivos depósitos de gas en el Mar del Norte y empezó a explotarlos de tal manera que empezó a tener tales niveles de ingreso que el florín, la moneda de la época, empezó a subir de valor y llegó un momento en que Holanda tenía una extraordinaria incapacidad para producir a precios competitivos lo que consumía y imposibilitado de exportar otra cosa que no fuera gas o quizás queso. Venezuela sufrió la enfermedad holandesa antes de que la enfermedad tuviese nombre. La enfermedad holandesa consiste en que históricamente tenemos un bolívar sobrevaluado. Todos sabemos lo que significa tener una economía en la cual es más barato importar que producir. En lo único que Venezuela es competitiva es en petróleo, en aluminio, en hierro, y más o menos se puede parar de contar. Hoy, 96% del valor total de las exportaciones venezolanas son petróleo, exclusivamente petróleo, y todos sabemos lo que significa el nivel que resulta difícil de calcular porque las estimaciones son muy diversas de importación de alimentos a pesar del mandato constitucional de la soberanía alimentaria. Pero igualmente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del modelo de Estado, tenemos una lógica rentista. Esta lógica rentista es una lógica profundamente enraizada en la cultura política venezolana, en el modelo de Estado, en las formas de organización del conjunto de la sociedad. Esta modalidad rentista de organización de la sociedad socava las posibilidades de la democracia. Todos los intentos de construcción democrática desde abajo, a partir de la construcción del poder popular, llámese consejos comunales, comunas o alguna otra modalidad, están necesariamente destinadas al fracaso como formas autónomas democráticas de autogobierno si no tienen un fundamental componente de naturaleza productiva. No se puede construir la democracia en el terreno estrictamente político-ideológico. La democracia tiene que tener también un piso de naturaleza productiva. No se puede construir poder popular autónomo sobre la base de la dependencia permanente, de la transferencia de la renta petrolera desde el Estado central a cada rincón de la organización popular. Por último, ¿qué se discute en Venezuela? El momento electoral es
en principio, el momento donde una sociedad discute las opciones de presente y futuro y donde, en principio, la población tiene la posibilidad de optar entre propuestas alternativas de hacia dónde queremos ir como sociedad. En este sentido, es interesante comparar los programas de gobierno que fueron presentados el año pasado en el último programa de gobierno presentado por el presidente Chávez y el programa de gobierno presentado por la Mesa de la Unidad. En el programa del gobierno hay dos cosas que vale la pena destacar. Uno, que ya ha sido mencionado varias veces en las sesiones donde yo he estado presente, que es el tema de tener como uno de los grandes objetivos nacionales que Venezuela se convierta en una gran potencia energética. Seguir hablando a estas alturas de Venezuela gran potencia energética en vista de toda la información con la cual ya contamos parece un brutal contrasentido. Es igualmente interesante la forma como se define qué es lo que se entiende por una política petrolera revolucionaria. Y se define como una política petrolera revolucionaria, una política que tiene las siguientes características. El Estado tiene un mayor control, el Estado tiene una participación mayor del monto total del ingreso, de la ganancia del negocio petrolero, y ese ingreso está destinado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población por la vía de políticas sociales, etc. Todo eso es reconocible como importante. Sin embargo, dada la situación en la cual nos encontramos hoy en el planeta, una política revolucionaria sería una política capaz de reorientar y revertir esta lógica civilizatoria en la dirección de una forma de vida en armonía con el resto de la naturaleza. Con esta lógica de que se justifica la producción ampliada de petróleo como condición de aumentar el gasto social, se apuesta a duplicar la producción hasta el año 2020 a 6 millones de barriles. Cuando uno compara esto con lo que ofrece la Mesa de la Unidad Democrática y el programa de Capriles, uno ve que en todo el programa no hay nada que coincida ni en política internacional, ni en concepción de la democracia, ni de la participación, nada, con el programa presentado por el presidente Chávez, con una excepción. Una. Plantea que entre el año 13 y el 19 la producción petrolera se duplicará y se llevará exactamente a 6 millones de barriles diarios. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos ante un gran consenso nacional petrolero. Nos encontramos con que el petróleo es una especie de componente ontológico de la sociedad venezolana. Nos encontramos con que pensar en la posibilidad de vivir de otra manera es simplemente ridículo, imposible, fantasioso, lo que sea, y entonces eso lo podemos dejar para una conversación, un cafetín, pero cuando vamos a hacer política seria, política de gobierno, planes de desarrollo, tenemos que necesariamente seguir por lo que Venezuela es, y Venezuela es petróleo. Entonces, acá nos estamos acercando a un gran consenso de suicidio colectivo. Para aportar a este debate, quisiera, ya una palabra final, decir que las cosas que yo estoy diciendo las estoy inventando ahora. En Venezuela hay una rica veta de debate y de aporte en esta dirección y quiero referirme simplemente a 3 personajes de la historia a quienes tenemos que volver a ver. Juan Pablo Pérez Alfonso,
en su extraordinario texto visionario, hundiéndonos en el excremento del diablo, al colega Francisco Mieres, que murió, yo estoy convencido, de tristeza, cuando por fin llegó la revolución, y la revolución caminó en la dirección en contra de todo lo que le había soñado en su vida, siendo un experto petrolero. Y por último, colega y amigo recientemente fallecido, Fernando Coronel, cuyo texto, El Estado Mágico, ha sido, después de estar mucho tiempo fuera de circulación, ha sido reeditado y es el libro más importante de mirada crítica sobre lo que significa el petróleo para esta construcción de la sociedad rentista venezolana y la mejor caracterización de por qué, a pesar de todos los esfuerzos, nos encontramos unas continuidades fundamentales entre dictaduras militares, gobiernos democráticos de la Cuarta República e intentos de transformación revolucionaria en la Quinta. Muchas gracias. Un millón de gracias, Edgardo. Uno de los problemas más graves que creo que hemos tenido en la sociedad venezolana, y lo siento particularmente en el ámbito científico en el cual me manejo, es la posibilidad de tener debates amplios y democráticos. Esta oportunidad es ideal, un debate. Espero que los organizadores del Congreso, de los cuales formo parte, podamos sacarle minutos al reloj, y está abierto el derecho de palabra. Si varias personas quieren intervenir, entonces por favor les solicito que sean lo más breve posible para este debate. Juan. Muchas gracias por tu presentación. Yo coincido con la visión apocalíptica que tú planteas, en su mayoría. En cierto sentido, cuando mencionas la palabra democrática y la construcción revolucionaria de la democracia, no coincido contigo en el hecho de que la democracia se construye de abajo hacia arriba. La democracia se construye entre iguales. Y en Venezuela, hasta que no nos percibamos como iguales, no es posible construir una democracia. Dicho eso, toda tu enjundiosa presentación no puedo evitar retrotraerme a los 19 años, cuando Eric el Rojo, el Desafío Americano, después de mi época estudié ecología, Los Límites al Crecimiento, Donella Meadows y la contraparte de Barry Commoner, la aparición de Greenpeace. Todos esos nos plantearon la esencia del apocalipsis que tú nos muestras. Y en el transcurso de todos estos años de hacer lo que uno hace, uno también dice, bueno, sí, es decir, para mí la realización de la posibilidad del desarrollo sostenible y una forma de crecimiento del bienestar de la sociedad occidental en forma logística sonaba muy razonable. Y yo creo que eso también es razonable, porque hay solamente tres formas de crecimiento. O creces linealmente, o creces exponencialmente, o creces logísticamente. Y hay maneras, partiendo de conceptos muy básicos de la microeconomía, en términos de producción, consumo y demanda, ver la trayectoria de los equilibrios, ¿verdad? Y hacer algunas deducciones. Pero la situación es, yo creo que en el desarrollo del bienestar de todo lo que vivimos hoy en día, ya nosotros superamos la posibilidad de que el desarrollo sostenible sea una logística convergente a un punto de equilibrio estable. Nosotros inevitablemente creo que estamos hoy en día en la disyuntiva de si estamos
en unos procesos de evolución del bienestar que son o un equilibrio límite estable, o un equilibrio límite inestable, que nos lleva posiblemente a la situación de catástrofe que venimos oyendo desde, tenemos 19 años. Entonces a mí me gustaría un poco, porque, es decir, a mí me parece muy importante todo lo que tú has dicho, pero tratándose de alguien que sabe bastante de economía, me hubiese gustado escuchar un poco más sobre las soluciones que un economista puede visualizar sobre la resolución de la catástrofe y esencialmente pensar en términos de, bueno, cosas como la economía del no equilibrio, porque si nosotros sabemos muy bien que el concepto paretiano es solamente válido en el entorno del equilibrio. Y en el caso de ciclos económicos que fluctúan, eso no es verdad. Entonces, a mí me gustaría un comentario un poco más de un Harvardian economist, ¿no? en relación a estos asuntos. Contesta. Levanten la mano porque no los he visto. Yo escuché con mucha atención su exposición, me pareció bien importante varios de los conceptos que allí expresó. Le quisiera preguntar, dentro de toda esta dinámica de crecimiento y de aumento de la explotación de los recursos naturales, ¿qué papel juega el crecimiento poblacional? No he oído en este Congreso una palabra sobre la cuadruplicación de la población venezolana en los últimos 50 años. Y eso implica mayor consumo, mayor demanda e incita a esos mercados de los cuales usted habló a hacer mayores inversiones para satisfacer el consumo. Me gustaría saber su opinión al respecto. Daniel. Los que quieran hacer preguntas, por favor, acérquense para tenerlos aquí más. Acérquense por este lado. No, déjame darle chance para que no pasemos tanto tiempo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la charla. Nada, quería plantear que en función de las 3 conferencias que hemos visto, a mí me han quedado de cada una como sentimientos o sensaciones, ¿no? De la primera de Brigitte tuve la impresión de planteamientos que me fueron muy iluminadores, muy interesantes desde el punto de vista de abordar un problema, pero a la vez me quedó la sensación como de la resignación ante una situación y sobre todo sobre un entorno y un contexto político con muy pocos espacios de maniobra y de posibilidad de acción, y esa resignación vista como las pocas acciones que podemos hacer como una cuña que trata de insertarse casi, digamos, inútilmente en una realidad, ¿no? Vimos al siguiente día a Tibisay con un planteamiento que dice, ante la realidad de las pocas posibilidades nuestras de incidir en el problema de la mitigación, pues es responsable que asumamos la responsabilidad, la actuación sobre la adaptación, al menos mientras logramos una transformación y un cambio realmente sostenible al problema del cambio global, ¿no? Entonces, en ese sentido diría yo que no es una actitud de resignación, sino de un poco de responsabilidad, pero igual no me deja un buen sabor en la boca, ¿no? Y hoy tengo la sensación de estar más descorazonado aún, ¿no? Y lo que quisiera un poco es la posibilidad de desarrollar el tema de lo que se entiende por progreso, se entiende por desarrollo, se entiende por crecimiento, porque probablemente allí encontremos las oportunidades para cambiar todo esto, en la medida de que efectivamente nadie discute, y hasta nosotros mismos, y es quizá un poco paradójico, nadie piensa en reducir los consumos de energía. Todos estamos tratando de pensar cómo reemplazamos la energía para seguir produciendo mayores consumos, o para seguir sosteniendo una
idea de progreso y desarrollo, que en realidad es donde quizá las sociedades, que no los gobiernos, que no las corporaciones, estén en capacidad de transformar la situación. Gracias. Edgardo, te dejo esas 3 perlas. Okay. Bueno, en relación a si debemos ser optimistas o pesimistas, lo que quisiera señalar es que yo creo que una transformación más allá de esta lógica del progreso, del desarrollo, del crecimiento, etcétera, es inexorablemente inevitable. Esto no es una cuestión de que si nos gusta o no nos gusta, de que si quisiéramos o no quisiéramos, de quiénes están a favor, de quiénes están en contra, sino que estamos caminando aceleradamente hacia una situación que producirá profundas transformaciones. La pregunta es, ¿cómo será esta transformación? Una forma de decir esto es decir, estamos en presencia de la crisis terminal del capitalismo, porque la lógica, el capitalismo requiere inexorablemente de la acumulación ampliada, esto es, un proceso de valorización en que en cada ciclo del capital se incrementa el volumen del capital, y esto es absolutamente incompatible con un planeta acotado. La pregunta es, ¿podremos sobrevivir la crisis terminal del capitalismo o la crisis terminal del capitalismo nos arrastrará a nosotros con él? Desde el pensamiento del progreso y de las nociones de que el futuro nos pertenece, que durante tanto tiempo dominaron el pensamiento de la izquierda, teníamos el firme convencimiento de que más allá del capitalismo vendría un mundo mejor. Hoy no contamos con esa seguridad. No sabemos si el mundo postcapitalista será mejor o peor. Podría ser un mundo que se acerque a formas de mayor comunidad, de mayor solidaridad, de mayor armonía con el resto de las redes de la vida, pero podría ser también un mundo en el cual, como consecuencia de las obvias amenazas, y este es un tema que ha sido abordado seriamente solo por la ciencia ficción, es el clamor por un autoritarismo ecológico estatal en el cual se garantice la supervisión rigurosa de cada comportamiento humano para garantizar que cada quien no haga ni medio milímetro más allá de lo que tendría que poder hacer para preservar la vida en el planeta. Esa es una de las posibilidades. Entonces, ¿dónde veo yo las fuentes de posibilidad de transformación? Obviamente no las veo en la COP1, COP2, COP3, COP19 y seguir reuniéndose y volver a o hacer el ridículo papel que se hizo en la COP de África del Sur, en la COP de Durban, donde se acordó, con toda esta información en la mano, se acordó que se negociaría un acuerdo que estaría listo para el año 15 y que entraría en vigencia en el año 20. Eso fue el gran resultado de la cumbre de Durban. Entonces, que se come la mitad del tiempo de los 40 años en los cuales yo hablé en relación al presupuesto de carbono. Entonces, no, por ahí no va la cosa. Yo la veo en dos lugares, uno positivo y uno negativo. Uno que tiene que ver con que esto es obviamente la imagen que yo
que en la cabeza mejor me sirve para caracterizar lo que estamos viviendo es una especie de gran tren desbocado que camina a una velocidad cada vez mayor hacia un barranco del desastre total. Pero resulta que eso no ocurre en la estratosfera, eso ocurre en lugares, en territorios donde hay gente. Y hoy las luchas de resistencia, fundamentalmente las luchas territoriales, las luchas de resistencia a la minería a cielo abierto, las luchas en Argentina en contra de la expansión brutal de la soya transgénica, las luchas en contra de la explotación de los depósitos de presal en Brasil, la resistencia internacional, todavía simbólica, pero que sigue siendo extraordinariamente importante, como el acto de Greenpeace en relación a la plataforma petrolera rusa en el Ártico. Estas son formas en las cuales, en ausencia de toda posibilidad de pararse frente a esta maquinaria y frenarla, lo cual obviamente no es posible, la humanidad sí tiene la posibilidad de meterle astillas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Y eso está ocurriendo. Hoy, más allá de toda esta formalidad de negociaciones, la confrontación entre estos modelos se está dando fundamentalmente en luchas populares de resistencia generalmente asociadas a la defensa del territorio. Es la defensa de los territorios indígenas, es la defensa de los campesinos de su territorio, es la defensa de pequeñas comunidades urbanas, semiurbanas, pequeñas comunidades urbanas, peleando por su agua. Y cada una de esas cosas va, de alguna manera, creando la posibilidad de detener esta maquinaria. Si esta resistencia no estuviese operando, hoy estaríamos, obviamente, en una situación extraordinariamente peor. Y esto se complementa con su dimensión negativa, es que a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de toda la información, a pesar de las imágenes que no son de revistas científicas, sino que se ven en Discovery Channel y en toda la televisión globalmente sobre el derretimiento del casquete polar, del derretimiento del hielo en Groenlandia, del lamentable espectáculo de una cosa tan absolutamente vital como es el derretimiento de los glaciares, que son el origen de algunos de los ríos que han servido de base para los patrones de ocupación territorial de la humanidad durante los últimos 10.000 años. Y se amenaza esto con desaparecer en la medida en que se derritan los glaciares. A pesar de todo esto, la vida sigue como que sin nada. Y, lamentablemente, parece que no requerimos porque alguien lo desee, de eventos aún más catastróficos que el tifón de las Filipinas, que las inundaciones que están ocurriendo en las islas del Pacífico, que las guerras a propósito de los migrantes climáticos, los cuales tú hablaste ayer, la cerca fronteriza, armada, más larga del planeta, no es la que existe entre México y Estados Unidos. Es la que existe entre la India y Bangladesh para evitar que la población de Bangladesh, de 100 millones de habitantes, una alta proporción de la cual vive muy cerca del nivel del mar, se pueda desplazar hacia la India. Entonces, ¿en qué momento ocurrirá ese clic en la conciencia colectiva en la cual el reconocimiento ya obligado de que no se puede seguir en este camino haga
que no haya solamente resistencias y resistencia y resistencia, sino una exigencia de transformación radical, que le quite el poder a las corporaciones, porque de eso se trata. Tenemos una situación donde las decisiones fundamentales que están conformando, como dije antes, el futuro del planeta, están en manos de corporaciones que lo que están viendo es cuál es el rendimiento en el próximo semestre. Eso es de una perversión inimaginable, porque aquí lo que está en juego es la vida. Y entre el rendimiento en el semestre y la vida, la lógica del capitalismo llega a priorizar el rendimiento en el próximo semestre. Entonces, y esto está obviamente respaldado por el poder militar. Esto no opera solo, no opera en el aire, esto opera con la sociedad de vigilancia global que nos ha tan valientemente destapado Edward Snowden. Está acompañado por la guerra de los drones, que amenaza con asesinar directamente a quien se oponga, y estamos en ese mundo, en un mundo de militarización, en un mundo de guerra, en un mundo de represión de la migración, en que quienes son los mayores responsables de los efectos climáticos están reprimiendo y asesinando a quienes intentan sobrevivir escapando de las condiciones en las cuales fueron sometidos como consecuencia de la acción de las corporaciones en sus territorios. Estamos en ese terreno. Entonces, digamos, aquí la ciencia tiene una extraordinaria responsabilidad, porque la ciencia, y hablo muy en general, no de algunos científicos, sino en general del patrón de conocimiento que está presente, el patrón de conocimiento que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático afirma que ha revisado la totalidad de las principales publicaciones científicas del planeta, la producción de la totalidad de los centros de investigación del planeta que tienen algo que aportar a esto, y sobre la base de todo eso llegan a esa cosa que Camila Moreno llama la métrica del carbono, que es identificar entonces la relación causa-efecto entre esto y esto, y vamos a buscar entonces la solución tecnológica que permita disminuir la emanación haciendo abstracción de 99.99% de las condiciones que nos están llevando a donde estamos. Porque en este patrón se separa por completo la noción ética, la noción de vida, la noción de lo sagrado, toda otra consideración de conocimiento para acotarse, de esto hablaré mañana, a este patrón instrumental de control que lleva a generar nuevas y nuevas y nuevas falsas expectativas de que será posible encontrar una solución si hacemos esto, si hacemos esto, si hacemos esto, si hacemos esto, mientras la lógica destructiva sigue avanzando. Aquí nos encontramos en un problema civilizatorio, un problema cultural, pero muy fundamentalmente también un problema de relaciones de poder. Y para confrontar esas relaciones de poder, esa masa crítica transformadora, lamentablemente yo no creo que se genere hasta que eventos catastróficos aún mayores generen la conciencia colectiva que dé el paso a esa transformación que probablemente cuando se inicie podría ser muy acelerada. Gracias, Edgardo. Tengo un par Perdón, una cosita cortica. no, lo maltusiano. Eso. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con el señalamiento en relación al tema de la población. Este es un tema que por la historia ha sido visto desde la tradición de la izquierda como un tema de la derecha. Como Malthus fue quien argumentó esto, y Malthus era un pensador de la derecha, entonces este es un tema tabú y está prohibido a alguien que se identifique como de izquierda que hable de eso. Entonces, como un tema tabú, bueno, si a alguien le preguntan, bueno, puede sí quizás, pero es un tema del cual está dentro de la cultura, de la tradición de izquierda, prohibido hablar. ¿Por qué? Porque el argumento era que en lugar de reconocer la desigualdad y en lugar de reconocer que hay que redistribuir, se está planteando, como dice Malthus, lo mejor es que haya menos pobres. Y para que haya menos pobres, vamos a controlar la población.
Pero resulta que hoy hemos llegado a una situación en que, precisamente como consecuencia de los patrones de consumo que constituyen la aspiración de la mayor parte de la población de la humanidad y los límites de tierras fértiles, de agua disponible, etcétera, etcétera, el tema de la población pasa igualmente a ser un tema fundamental. En la experiencia de los últimos tiempos, solo en China se ha abordado seriamente con una política represiva de solo permitir un hijo por familia, pero inclusive en este momento, como consecuencia de la preocupación del envejecimiento de la población, en el reciente encuentro del Partido Comunista Chino han tomado la decisión de comenzar a flexibilizar esa política de un solo hijo. No quiero a la carrera responder sobre cuál sería mi postura en relación a los temas de población, creo que son complicados y requieren mayor discusión, pero es un problema absolutamente medular y legítimo y tenemos que quitarnos de encima ese bloqueo que ha impedido que eso sea un debate. Bueno, tengo por aquí un par de preguntas, estamos sobre la hora. Quiero adelantar que los temas que están saliendo en las presentaciones plenarias van a ser abordados de una manera más debatida en los espacios de los foros centrales que están en el programa para los días jueves y viernes. Entonces, no sienten aquí hay un agotamiento de las posibilidades, más bien se están incrementando las posibilidades de debate a lo largo del Congreso. Venga. Sí. Buenas. Hola. Hemos tenido desde hace muchos años el problema del petróleo, ¿no? Pero ahora en lo que habla Lander nos aterroriza porque nos están poniendo al lado, a casi 500 metros, la explotación del gas. O sea, tuvimos la bendición de descubrir que descubrieron gas al lado contrario de donde está la refinería y van a trasladar ese gas de allí de la playa a la refinería. Entonces, si hemos tenido pánico durante muchos años con la refinería, y yo he visto que el gas, al ser explotado, ocasiona graves problemas a la comunidad, imagínate la posición en que estamos, pues. O sea, primero desasistidos porque la empresa petrolera hace sus ampliaciones o hace sus trabajos sin tomar en cuenta a la comunidad, porque la respuesta que ellos dan es que nosotros todos juntos no valemos lo que ellos están desarrollando allí, ¿no? Entonces, sigue nuestra angustia y crece más aún porque la población ha aceptado eso con una naturalidad porque ellos lo compró, pues. Les va a pagar las tierras en una miserable cantidad de 3.000 bolívares por derecho, mientras que estamos entregando la vida, pues. Pero la gente, es la ignorancia que no va a salvar al pueblo, pues, porque se dieron encantados vender sus propiedades para que la refinería Cardón hiciera las instalaciones de petróleo. Y la otra cosa que están haciendo es que están cavando toda la orilla de la playa para hacer una tubería que van a conectar a la refinería y a los pescadores los van a indemnizar. O sea, que no van a trabajar más como pescadores, sino que les van a pagar una indemnización. Mientras tanto, la pesca que nosotros estamos consumiendo, pues ya no va a haber. Y hay otra cuestión, que se creen los pescadores dueños del mar y negocian directamente con la refinería y nosotros, no, los pobladores, no tenemos no tenemos posibilidades de hablar. Entonces, me llenó más de terror ahora porque con el gas, al lado sur el gas, al lado norte la refinería, imagínate cómo vamos a estar de ahora en adelante. Bien, muy breve.
Primero, bueno, darles las gracias por el aterrizaje forzoso, pero aterrizaje al fin, ¿verdad? En este contexto. Usted hablaba de la esperanza en Latinoamérica por los movimientos sociales, movimientos revolucionarios que están en este momento desarrollándose. Fíjese, ¿qué probabilidad de éxito le ve usted en Venezuela al hecho de que la comunidad organizada pueda permear los niveles de decisión gubernamental para generar cambios que apunten, digamos, en un esfuerzo de contribuir con el mejoramiento de estas condiciones tan macabras que tenemos a nivel planetario? Gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, yo quería hacer como un par de precisiones. Alguien dijo por ahí que la democracia se construye entre iguales y no de abajo hacia arriba. Las cosas se hacen con lo que hay, y lo que hay ahorita es una sociedad dividida en donde hay gente arriba y gente abajo. No es una sociedad de iguales. Entonces yo creo que una democracia entre iguales se hace cuando seamos y nos sintamos iguales. Lo otro que quería como expresar es, dice que me parece que el desarrollo como nosotros lo hemos experimentado ha sido, por lo menos en los últimos 50 años, ha sido una lógica de guerra. Y en los últimos no sé cuántos años con la naturaleza hemos estado también en guerra. Y sin embargo, que nos preocupe que se haya cuadruplicado la población, a mí no me preocupa. Me parece que particularmente nosotros los pobres, que nos hayamos reproducido de tal manera, si a nosotros nos ha caído todas las guerras, todas las enfermedades, más bien tiene visos de milagro. Y dicho todo eso, me parece, Brigitte y ayer creo que Tibisay hablaban de adaptación, y la pregunta mía concreta es, ¿hay espacio para la adaptación o hay espacio o hay más posibilidad de salir medio o bien parados de esta situación mediante la resistencia? Sé que lo respondiste, pero quisiera que hablaras concretamente del tema de la adaptación. Brevísimo, Edgardo, por favor. Yo soy muy escéptico en relación al tema de la adaptación y lo planteo fundamentalmente por el uso ideológico que la noción de adaptación tiene en los debates climáticos internacionales actuales. A mi manera de ver, todo aquello que ofrezca falsas salidas, que ofrezca ilusiones de que podemos seguir haciendo exactamente lo que estamos haciendo, porque habrá una solución tecnológica, porque si el mar sube, construiremos murallas, y así sucesivamente, creo que nos aparta del reconocimiento absolutamente crucial de que este patrón destructivo no es compatible con la vida. Y eso es el núcleo a partir del cual podemos comenzar a pensar sobre esos asuntos. A mi manera de ver, todo lo que se plantee en otros terrenos nos saca de este reconocimiento que está en el centro del problema que confrontamos. Por eso creo que la ciencia y la tecnología, la institucionalidad científica tecnológica, pero no solo institucionalidad, sino los supuestos epistemológicos básicos sobre los cuales está construido este edificio de la ciencia moderna, son parte del problema y no la solución, porque sirven para legitimar las falsas nociones, sirven para identificar los problemas de tal manera que no tengan posibilidad alguna de ser realmente abordados, porque la gran parte de las dimensiones constitutivas del problema están por definición fuera del ámbito de la ciencia. Entonces, sobre el tema de la población, creo que lo que argumenté yo es que no es un tema tabú, que no es un tema que no debemos discutir, pero no estoy proponiendo que lo discutamos ahora. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Pero insisto en que la posibilidad de confrontar esta maquinaria no es fundamentalmente por la vía del convencimiento. Digamos, uno no va a convencer
los accionistas de BP o de la Exxon de que piensen en sus nietos, pero tampoco creo que exista demasiado, no lo descarto, pero no creo que exista demasiado terreno para convencer a los funcionarios de PDVSA o de los organismos del Estado venezolano. Creo que solo en la medida en que esto se convierta en un motivo de confrontación política, en que haya movilización, en que haya resistencia, en que haya conflicto por aquí, por allá, por allá, por allá, llegará un momento en que esos temas tengan que efectivamente incorporarse como parte de la mirada de las políticas públicas. Si no logramos incentivar y participar e incrementar estos lugares de la resistencia, por supuesto con discursos, con propaganda, con información, con solidaridad, con compartir, con cosas como estas donde la experiencia de Cardón se compara con la experiencia de José, etcétera. O sea, sin esas cosas es muy difícil, porque la verdad es que cuando hablaba yo de la experiencia de América Latina, pensando en Bolivia o en Ecuador, no es que los gobiernos de Bolivia y Ecuador hayan traicionado las constituciones, es que la conciencia colectiva de estos pueblos le pide al gobierno políticas sociales que no tienen cómo financiarse sino a través del extractivismo. Entonces, ese terreno cultural, ese terreno de cuáles son las demandas, las expectativas, sigue siendo extraordinariamente medular. El problema es que hoy en Venezuela la necesaria transición no la estamos ni siquiera comenzando, porque parece que cada paso de la política pública lo que hace es acentuar esta lógica rentista. Desde el punto de vista económico, Venezuela nunca ha tenido un nivel de rentismo tan grande como el que existe hoy, y toda esta lógica de la casa bien equipada y toda esta lógica de los electrodomésticos, y toda esta lógica son cosas que apuntan en una dirección de acentuar esta expectativa, que es la expectativa de esta lógica del consumismo rentista. Entonces, repito nuevamente, tenemos que pensar en primer lugar en esto como un problema político que requiere organización y lucha. Muchas gracias.